Una intervención estética para arreglarse su nariz le provocó una desfiguración facial, incluida la pérdida parcial de la aurícula derecha. La bebida, los excesos le provocaron un largo tiempo de reposo en un centro de rehabilitación. Y para remate, en 2009 se veía involucrada en un grave incidente automovilístico cuando su auto se salió de la carretera, provocándole graves lesiones en sus huesos. Pero eso solo eran otras pruebas en una vida totalmente turbulenta, pero a la vez con un pasado glorioso. En sus últimos años, Nadia Cassini se había retirado de la vida pública. Quizá porque ella estaba cansada de tantas miradas o simplemente quería ser olvidada. Se fue a Melito di Portosalvo, donde el mar Jónico se funde con el cielo en tonos de púrpura y dorado. Las primeras luces del amanecer en el pueblo se reflejan en las aguas tranquilas del mar Jónico, lugar donde en las tardes, después que se despide el sol, pinta el cielo con pinceladas de naranja y rojo intenso. Sin embargo, aquella mujer, Nadia Cassini, que había escogido vivir en aquel pueblo, tuvo un pasado glorioso. En los 70 y 80 era el prototipo de mujer caliente que se metía en la cabeza de cualquier italiano cuando veía sus películas. Y es que eran comedias picantes, calientes, que se la acabaría conociendo como comedia italiana. Producciones con más desenfado que ropa puesta y enfocadas al consumo rápido, cuyos títulos solían dejar poco lugar a las dudas. Como fue la película Cuando los hombres usaban cachiporra y con las mujeres hacían ding dong. La profesora baila con toda la clase. O Jaimito y la enfermera. Así que ella perteneció a aquella era de la comedia escotada a la italiana, donde una multitud de hermosas muchachas rompían el sentido y los moldes tradicionales y el sentido común de la decencia, siguiendo los caminos abiertos de la época por el satiricón de Fellini, sobre todo por aquel clásico de Cameron, de Pasolini, o el último tango de Bertolucci. Rápidamente aparecían las películas de placer prohibidas. Eran comedias de sana y provincianas. De hecho, casi todas sus películas fueron dobladas por otra voz porque tenía un marcado acento inglés estadounidense y le costaba expresarse de forma fluida en italiano. Su fama la alcanzó en un punto álgido en una intervención televisiva en la RAI junto a Lando Busacca, actor muy famoso también de cine, en el que apareció tapada, no vestida. Así que por lógica, tuvo una intensa vida amorosa. Su cuerpo de sirena y sus ojos encantadores rendían a cualquiera a sus pies. De muy joven, mantendría una relación con el escritor George Simenon, donde aquel hombre era casi 40 años mayor que ella. Sí, y ella no tenía ni siquiera los 20 años. Pero cuando los cumplió, se casó con el conde Igor Cassini, de 54 años. Otro hombre mayor, esta vez de 34 años le llevaba, hermano del diseñador de moda Oleg. El matrimonio se celebró en 1968 y terminó en divorcio después de solo 4 años. Sin embargo, fue gracias a Igor que ella, como su verdadero nombre, Jana Lou Müller, comenzó a trabajar en el mundo del cine desde Nueva York para gestionar la casa de moda de su hermano. El conde se trasladó a Roma y allí la jovencita Nadia, gracias a su belleza, tuvo la oportunidad de darse a conocer, gracias al conde Igor Cassini. Tras su divorcio con Cassini, la actriz se casó con el actor griego Yorgo Boyagis,
con quien tuvo a su única hija Cassandra. Pero incluso ese matrimonio tampoco duró. En el 88, en un tribunal milanés, Nadia se separó de su marido y decidió confiar a Cassandra al cuidado de su padre, de Yorgo, quien de hecho mantuvo a la niña bajo custodia. La relación entre madre e hija, sin embargo, siempre fue tensa. Y ahora Cassandra, que tiene más de 40 años, también es actriz y quiso recordar a su madre, publicando en Instagram unas últimas fotos tomadas en un restaurante. Su último marido sería el comerciante de arte Giuseppe Furfaro, ese mismo que la acompañó hasta el último de sus días. Pero su hija Cassandra no asistió a su sepelio. Su única hija. Así que aquella mujer que había nacido en la ciudad de Nueva York, que había crecido tomando café en Francia en los Montmartre, que había amado los rascacielos de Manhattan, y que sobre todo amaba a su madre y amaba Italia. Su pasaporte, que era un mosaico de sellos y cada ciudad un capítulo de una novela que solo ella podía escribir. Aquella mujer de mundo, en sus últimos años, tenía una grave enfermedad que la fue deteriorando poco a poco. Su marido no quería decir de qué se trataba, pero al parecer era grave. Así que en Melito de Portosalvo, donde los días pasaban para ella sin la prisa de antaño, sin tener que recurrir a tal hora para presentarse, no, ahora era el tiempo de ella, porque descubrió que en la calma de la costa existía un placer que nunca antes había apreciado. La nostalgia incluso a veces la visitaba de aquel pasado glorioso, recordándole que su historia estaba escrita en muchos rincones del mundo, pero no importaba, porque en Melito di Portosalvo, entre el rumor de las olas y el aroma del limoncelo, encontró un lugar donde por primera vez en su vida no tuvo que huir, sino simplemente amar. Giuseppe era su cómplice, su compañero de vida y su compañero hasta su último día. Cuando perecía, si se iba de este mundo aquella mujer tan hermosa y con ese cabello tan oscuro, pero que era rubio en sus últimos días. Tenía 76 años. Así se iba de este mundo Nadia Cassini, la musa de Silvio Berlusconi en los inicios. Quiso ser olvidada, pero el público nunca, jamás la olvidó. Aquella belleza incolume, aquella belleza que parece no pasar en el tiempo. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Gianna Cassini, pero nació con el apellido Müller, un 2 de enero de 1949. Hija del germano estadounidense Harrison Müller y su esposa ítalo-estadounidense Patricia Müller, una bailarina, y él un actor profesional de teatro. Durante una gira en Woodstock, Nueva York, nacía la pequeña. Cuando tenía unos 15 años, se fue de su casa como bailarina. Viajaría a Europa, Londres, Francia.
Tendría romances con hombres mayores, pero muy ricos. Entre ellos George Simenon, un hombre que le llevaba casi 50 años. Se mudó a Italia en el 68, sí, en el 68. Y allá conocería a Igor Cassini, un aristócrata y adinerado hombre, periodista y del jet set. Con él se casaba en 1969 y se divorció de él en el 72, pero se quedó con su apellido y una gran fortuna. Con dinero y con un apellido nuevo se mudó a Londres con su novio, el actor griego Yorgo Boyagis. Al poco tiempo nacería su hija en 1977, Cassandra. Se había hecho famosa en Italia, haciendo películas candentes, como La doctora seduce al coronel, del año 80. Era como el cine de ficheras, pero al estilo italiano. También salió en series de televisión como Il Superspia o La profesora baila con toda la clase. Star Crash, Choque de Galaxias, una parodia de la famosa Guerra de las Galaxias, la película. Ahí estaba ella con su belleza, con su talento, con su baile y con sus ojos claros. Sin embargo, a mediados de la década de los años 80, desapareció de la escena. Se hizo una intervención estética en su nariz, cuyo resultado fue una desfiguración parcial. Con el paso del tiempo sanó ese punto, pero nunca su relación con Cassandra, su única hija, quien nunca le perdonó haberle entregado a su padre y crecer sin una figura materna. Se casó con Giuseppe, el restaurador de artes, ese leal que siempre la veía con tanto cariño, y no como la veía la mayoría de tipos, que solamente la admiraban por la belleza de su cuerpo y no por su talento, y eso lo lamentó profundamente durante toda su vida. Así que escoger vivir y pasar sus últimos años literalmente en el anonimato, en el pintoresco pueblo de Melito di Portosalvo, ubicado en la provincia de Reggio Calabria, al sur de Italia, respirando aire de misterio y expectación en aquel pequeño rincón del Mediterráneo, conocido por playas doradas y atmósferas tranquilas, que convertía en refugio final a una mujer cuya vida había sido un torbellino de fama, de dinero, de amores, de alcobas con hombres mayores, éxitos y controversias. Su nombre resonaba en todo el mundo, pero aquí, en este pueblo, alejado del bullicio de las grandes ciudades, buscaba paz y tranquilidad para sus últimos años. Lo consiguió, primero porque nadie sabía que vivía una figura de tal magnitud en el pueblo, y mucho menos que eligiera ese lugar para pasar sus días. Sin embargo, ella siempre había sido impredecible. Esa mujer cuyo nombre, sinónimo de éxito, y su apellido de glamour y de aristocracia, Cassini, había vivido una vida llena de altibajos. En lo más alto de su fama cayó en los vicios, y su vida fue un constante vaivén entre la luz y la oscuridad. Varias veces en clínicas de rehabilitación por sus excesos, incidentes de coche que la dejaron maltrecha, e intervenciones estéticas que no tuvieron un buen resultado y le produjeron secuelas. Quizá por ese sufrimiento y decepciones de la vida la llevaron a buscar refugio en aquel pueblo. En Melito di Portosalvo encontró lo que tanto anhelaba, un lugar donde podía ser ella misma, lejos de las cámaras y rumores. Durante sus últimos años se dedicó a actividades que le brindaran paz. Paseaba por la costa al atardecer o leía libros en la plaza del pueblo junto a Giuseppe. Aunque su salud comenzó a deteriorarse por una enfermedad de la cual nadie quiso hablar, ni siquiera Cassandra, su hija, ni Giuseppe. Esa enfermedad fue deteriorándola poco a poco, pero ella nunca perdió su espíritu fuerte y su sonrisa cálida.
Cuando finalmente pereció, el pueblo entero la lloró. Su partida fue noticia en todo el mundo, pero en Melito de Portosalvo fue más que una celebridad. Una vecina, una amiga, una persona que encontró en ese rincón del mundo el hogar que siempre había buscado. Hoy, en Melito de Portosalvo, fue sepultada el 21 de marzo del 2025 y todavía se habla con cariño y respeto de ella. Su historia es un recordatorio de que incluso para los más famosos, la verdadera felicidad a menudo se encuentra en los lugares más simples y en las conexiones humanas más auténticas. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.